Buenas noches. La defensa de Javier Duarte nos dice que las imputaciones del Ministerio Público son muy flaquitas y que eso, más temprano que tarde, terminará dejando en libertad al exgobernador de Veracruz, que por lo pronto permanecerá en la cárcel al menos hasta la segunda mitad de enero. Una de esas imputaciones flaquitas sería la que el ex asesor de Duarte, el señor José Janeiro, hace en contra de esta mujer de nombre Xochitl Terés Rodríguez, a quien liga sentimentalmente a Duarte y a quien Duarte le habría regalado un departamento en Jalapa y una camioneta Land Rover. Es una mujer hermosa, de profesión licenciada, en la pasada contienda jugó para diputada, y de no ser por la alianza, al PRI ya no le tocaba. Xochitl Terés lleva por nombre y hoy por el PAN se presenta. Toda la gente la quiere y la saluda contenta. Y en San Juan Evangelista ella será presidenta. Imputaciones flaquitas. Tendremos una reconstrucción de lo que ocurrió en las últimas horas en el caso de Javier Duarte. Un grupo significativo de personas leales a Felipe de Jesús Pérez Luna, el Ojos, el supuesto criminal abatido en Tláhuatl por la Marina, fue a despedirlo al entierro. No les importó la presencia de las fuerzas federales ni que sus rostros hayan quedado registrados en miles de medios informativos, sitios de internet y redes sociales. De ese tamaño parece ser el desafío que los fieles de El Ojos le lanzan a la autoridad. Aún muerto, Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, abatido el jueves en un operativo de la Marina en Tláhuac, Ciudad de México, siguió provocando movilizaciones policíacas al oriente de la ciudad. Un fuerte operativo de seguridad custodió el entierro del presunto líder del cártel de Tláhuac. Granaderos, policías capitalinos y algunos elementos de la Marina vigilaron de cerca los funerales, tanto en casa de su madre en la nopalera Tláhuac como en el Panteón de San Lorenzo Tezonco en Iztapalapa, donde así fue despedido el presunto líder del cártel de Tláhuac. En el Panteón, 7 personas fueron detenidas. Dos hombres fueron capturados por posesión de armas y los otros 5 por tratar de impedir las detenciones. Difícil pensar que con la muerte de El Ojos las cosas se van a tranquilizar en Tláhuac, donde, por cierto, el delegado ha preferido tenderse un cerco informativo. No quiere saber nada de los medios de comunicación. Este lunes también tendremos. Al menos 4 de las 10 personas que murieron abandonadas en la caja de un tráiler en San Antonio, Texas, eran mexicanos. Otros 21 mexicanos están hospitalizados. ¿En qué va la reparación del socavón en el Paso Express de Cuernavaca? Tendremos imágenes de los trabajos. Nicolás Maduro amaga con romper relaciones diplomáticas con México. Que la CIA y el gobierno de Estados Unidos trabaja en colaboración directa con el gobierno de México y el gobierno de Colombia
para derrocar al gobierno constitucional de Venezuela e intervenir a Venezuela. Y en correspondencia tomaré decisiones de carácter político y diplomático ante esta osadía. Todo indica esta noche que Juan Carlos Osorio librará esta nueva crisis y se mantendrá como técnico de la selección nacional. Revisaremos el tema con Javier Alarcón. Los operativos en Tláhuac hoy estuvieron, no tuvieron la intensidad que del jueves, del viernes y todavía del fin de semana. Todo se concentraba en las inmediaciones del Panteón Tezonco para el funeral, como veíamos, de Jesús Pérez Luna, el Ojos. Pero en las otras colonias de la delegación había poco despliegue de policías. Afuera de la jefatura delegacional solo había un camión de granaderos, pero estaba vacío. Los mototaxis siguen trabajando pues como si nada, aunque aseguran que sí les ha bajado la clientela después de lo que ocurrió la semana pasada. Buscamos al jefe delegacional de Tláhuac, a Rigoberto Salgado, por este asunto del operativo en su demarcación contra el cártel o el llamado cártel de Tláhuac. En sus oficinas nos dijeron que no estuvo en la tarde, que estaba con la agenda ocupada atendiendo quejas vecinales y que debido a la lluvia ya no regresaría a sus oficinas. Nos dijeron también que el jefe delegacional no va a hablar por el momento sobre lo sucedido con Felipe de Jesús Pérez. Y quien tampoco se refiere al tema es Andrés Manuel López Obrador, este delegado, hay que recordarlo, es de Morena. La última publicación de López Obrador en Facebook es de ayer por la tarde, donde presume una encuesta que coloca a Morena como el partido puntero, líder en las preferencias electorales rumbo al 2018, pero del tema Tláhuac pues van 4 días y no ha dicho nada. Tampoco la dirigencia de Morena en la Ciudad de México ha emitido comentario alguno, comunicado, nada que tenga que ver con las supuestas vinculaciones de Morena con el cártel de Tláhuac. Hace una semana le mostramos un video en donde se ve a un grupo de supuestos justicieros que amenazaban a delincuentes para evitar más robos en transporte público. Esto en la colonia Santa Julia, en la delegación Miguel Hidalgo. A todos los mugrosos y bachicheros que estén robando en Santa Julia, pecera ruta 28, que son del metro normal a Polanco, que estén robando en el mercado Santa Julia, puestos ambulantes, camiones, repartidores como Coca-Cola, Bimbo, Gas, y no es a cambio de nada, solo es por el bienestar de nuestras familias. El gobierno de la ciudad había puesto en entredicho la existencia de este grupo, pero hoy fueron detenidas 2 de las personas que aparecen en este video. La Procuraduría de Justicia de la ciudad informó que ya se inició una carpeta de investigación por el delito de amenaza de secuestro. Los detenidos, se dijo, son de 42 y 21 años, podrían alcanzar una pena de hasta 16 años de cárcel. Al momento de ser detenidas, las 2 personas tenían, según se informó, un arma larga, un hacha y 5 máscaras como las que se vieron en este video. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó hace unos momentos que 4 de los 10 migrantes que murieron asfixiados en la caja de un tráiler en San Antonio, Texas, el fin de semana, son mexicanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que 4 de las 10 personas que fallecieron ayer dentro de un tráiler en San Antonio, Texas, eran mexicanas. También son mexicanas 21 de las 29 personas que se encuentran hospitalizadas. El tráiler fue encontrado en los primeros minutos del domingo, afuera de una tienda de Walmart en San Antonio, con 39 personas en su interior, entre ellos niños. Las autoridades sospechan que viajaron más de 100 migrantes a la vez. Pues yo cuando llegamos ahí, pues el tren ya estaba lleno. Realmente no sabría decirle cuánta gente realmente era. En el lugar se encontraron 8 personas muertas y 2 más fallecieron en el hospital. El resto sufrió deshidratación y golpes de calor. Uno de los migrantes
narró a la policía que se turnaban para tomar aire por un agujero en un costado del camión y que a pesar de gritar pidiendo ayuda, el chofer no los escuchó. El chofer del tráiler, James Matthew Bradley Jr., de 60 años, dijo que no sabía que los migrantes iban en el tráiler. Bradley fue arrestado y podría ser condenado a muerte o cadena perpetua. La Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que la información sobre los mexicanos fallecidos y hospitalizados es preliminar y se actualizará conforme se tengan más datos. Pues la necesidad, la necesidad más que nada. Esta mañana platicamos con el abogado de Javier Duarte, con Marco Antonio del Toro. Nos dijo que con base en el expediente, las probabilidades de éxito, de que a fin de cuentas, al final, en enero, Javier Duarte no sea condenado por los delitos que se le imputan, que las probabilidades, dice su abogado, son altas. La imputación es muy flaquita. Porque lo que se hizo el sábado, cuando se presentaron estos 1,000 y pico de millones, que no se había dicho nada de ellos, no están sustentados en estados de cuenta. No hay acreditada una sola salida de dinero de recursos públicos del gobierno de Veracruz, más allá de esos 38 millones. Realmente de esos 82, yo te diría que nos limitamos a 2, que son 2 testigos. ¿Ortega y Janeiro? Eso es la clave de toda la acusación. ¿Los otros 80 datos de prueba son humo? Son humo. Son humo, dice el abogado del Toro. El sábado se llevó a cabo la segunda audiencia de Javier Duarte. Esta vez la PGR pues acudió con un buen expediente y consiguió que el juez vinculara a proceso, es decir, que dejara en la cárcel al exgobernador de Veracruz. Se queda por lo pronto en el reclusorio norte y va a estar encarcelado al menos hasta el 20 y tantos de enero, cuando concluya la investigación de la PGR. Esto es parte de lo que ocurrió el sábado y el fin de semana. El sábado, durante la segunda audiencia de Javier Duarte, la PGR tuvo su revancha, luego de la desafortunada actuación en la audiencia anterior. Esta vez, la PGR echó toda la carne al asador. Contra Duarte y su defensa, 6 fiscales, entre ellos el titular del Aceido, Israel Ira Salas, y un representante de la unidad financiera de la Secretaría de Hacienda, reforzaron el equipo de la PGR. Y al contrario de la audiencia anterior, en la que se les olvidaban los datos, en esta ocasión describieron 82 datos de prueba. Entre ellos las declaraciones de Alfonso Ortega López, Juan José Janeiro, ambos operadores financieros del exgobernador y testigos clave a quienes la PGR les canceló las órdenes de aprehensión a cambio de colaborar con información. Pero además, se leyó la declaración de su exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez. En las 3 declaraciones se describió cómo el presunto desvío de recursos se llevó a cabo desde los primeros días en que asumió la gubernatura Duarte. Entre todas las acusaciones se revelaría un dato íntimo del exgobernador. Los testimonios resaltaron la compra de un departamento en Jalapa, Veracruz, y una camioneta Land Rover para una supuesta amante de Duarte, de nombre Xochitl III, quien fuera titular del Instituto de Espacios Educativos durante la administración de Javier Duarte. A esta revelación se sumaban el aparente pago por 70 millones de pesos al periódico Reporte Índigo, la compra de departamentos para los hijos de Duarte, un yate, joyas, concesiones de taxi para un hermano del exgobernador y el desvío de recursos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. Pero el as bajo la manga de la PGR fue la declaración escrita por el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, quien señaló que a través del extesorero Tarek Abdalá, a mediados del 2014, Tarek le dijo que por instrucciones del gobernador, a partir de esa fecha, todos los programas y recursos federales en materia de seguridad que llegaran al Estado tenían que ser recibidos por la Secretaría de Seguridad y posteriormente regresarlos a la Tesorería del Estado. Esta sería la primera acusación directa de un exfuncionario público de la administración de Duarte sobre el desvío de recursos ordenado por el propio exgobernador. Ante este testimonio, el fiscal Pedro Guevara señaló al juez:
No vincularlo a proceso aquí, señor juez. Se mandaría el mensaje de que cualquier exgobernador que no tenga bienes a su nombre quedaría exento de la justicia. El abogado Marco Antonio del Toro argumentó que las declaraciones eran ilícitas y que los datos de prueba no eran suficientes para vincular a proceso a su defendido. Sin embargo, el juez Gerardo Moreno vinculó a proceso a Javier Duarte porque consideró que los indicios con que contaba la PGR eran suficientes y concluyó la audiencia dirigiéndose a Javier Duarte. Lo que he señalado no es una sentencia, ni que es penalmente responsable. Lo que digo es que existe una posibilidad de que usted participó o cometió un hecho que la ley marca como delito. Por cierto, el subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Asael Ruiz, nos dijo esta mañana que van a pedir que Duarte sea llevado a un penal federal. También nos dijo algo que no se había querido revelar: cuáles son los 3 padecimientos, las 3 enfermedades que tiene Javier Duarte. Se le aplicó, como indica la norma, su certificado médico de ingreso por la noche. Al día siguiente, a primera hora en la mañana, se le hicieron los primeros estudios donde determinaron hígado graso, problemas de ansiedad y problemas de depresión. Estos están siendo atendidos ya por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Bueno, los trabajos para rellenar, para arreglar el socavón del Paso Express, pues difícilmente, por lo que se está viendo, van a terminar en el plazo en el que fijó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que eran 10 semanas a partir de la semana pasada. Estuvimos en el lugar y aún no comienza a rellenarse el socavón. Apenas están colocando tubos nuevos del drenaje que supuestamente existía y se había tapado con las lluvias. Nueve semanas y un día para la entrega, tomando en cuenta las 10 semanas que marcó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y pues creemos que son las primeras imágenes que se toman desde el centro, desde abajo del socavón. El martes informamos que el director de carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Clemente Pon, dio un plazo de 10 semanas para la apertura total del Paso Express y por eso estamos llevando esta cuenta. 9 semanas y un día para que se cumpla el plazo de las 10 semanas. Esto nos llevaría a los últimos días de septiembre. Hoy el presidente Peña Nieto inauguró un canal de riego en Mexicali, en Baja California, una obra de 31 kilómetros que va a suministrar, se dijo, a 28,000 hectáreas de la región. También hizo entrega de una red de canales laterales. Las 2 obras sustituyen el sistema de riego destruido por un sismo que se registró allá en abril de 2010. El presidente Peña Nieto también iba a inaugurar la carretera Mexicali-San Felipe, pero bueno, el evento se canceló. Lo iba a acompañar el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, pero no estuvo por ahí. En la entrega del canal de riego tampoco estuvo Ruiz Esparza, estuvieron otros funcionarios del gobierno federal, como el jefe de la oficina de la presidencia, Francisco Guzmán, los secretarios de Agricultura y Medio Ambiente, José Calzada y Rafael Paquiano. Estuvo desde luego el gobernador de Baja California, Francisco Vega, pero bueno, no apareció
Gerardo Ruiz Esparza. El director de la CIA, Mike Pompeo, habló sobre la crisis en Venezuela. Dijo el viernes: estamos muy optimistas de que pueda haber una transición en Venezuela. Acabo de estar en la Ciudad de México y en Bogotá hablando del tema. Para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estas declaraciones significaron una amenaza de intervención de Estados Unidos con la ayuda de México y Colombia, como veíamos al inicio del programa. El gobierno de México rechazó de forma categórica estar trabajando con otros países para afectar al gobierno de Venezuela. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró que la posición de México sobre Venezuela ha sido presentada en forma clara. Y bueno, Venezuela, las imágenes que hemos visto ya por más de 100 días. El fin de semana la oposición protestó contra el gobierno de Maduro y de nuevo hubo enfrentamientos contra la policía. Durante los enfrentamientos resultó lesionado Willy Arteaga, uno de los personajes más simbólicos de las protestas. Bueno, me agarraron y me arrastraron para allá con el violín. Yo no estaba cantando nada. Desde hace 2 meses, Willy Arteaga se convirtió en uno de los símbolos de las protestas contra el gobierno de Venezuela. Willy forma parte del movimiento llamado La Resistencia, conformado principalmente por jóvenes. El presidente Nicolás Maduro no se cansa de llamar terroristas a los opositores, pero Willy, de 23 años, acude a las protestas solo con su violín. A pesar de que sus acciones son pacíficas, Willy resultó lesionado este sábado cuando la policía reprimió una marcha opositora. En este momento está siendo atendido el violinista. Aún en el hospital, Willy no soltó su violín y mandó un nuevo mensaje al gobierno de Maduro. No me reventar con perdigones, ni con metras, ni con nada, ni con reventar mi violín, porque vamos a seguir en la lucha. Pase lo que pase, vamos a seguir en la lucha, Venezuela. Un día después y a pesar de sus heridas, Willy Arteaga estuvo en las acciones convocadas por la oposición, a una semana de las elecciones a la constituyente de Maduro. Willy, al igual que millones de venezolanos, se mantiene en las protestas que hoy cumplieron 115 días y que han dejado 99 muertos. No podemos olvidar todo el daño que nos han hecho. No podemos olvidarlo. Nosotros sí. Nosotros queremos una transición en Venezuela. Nosotros no queremos guerra. Venezuela. ¿Qué más tenemos, Paola? La Secretaría de Gobernación presentó hoy el primer informe semestral sobre las llamadas de emergencia al 911. De este informe se detalla que en total se recibieron 61 millones de llamadas entre enero y junio de 2017. De estas llamadas, solo el 11% procedieron o fueron reales y el 89% fueron falsas. De acuerdo al informe, el 70% de las llamadas de emergencia estuvieron relacionadas con incidentes de seguridad, 14% con incidentes médicos y 9% con solicitudes a otros servicios públicos. Además, 7% estuvieron relacionadas a incidentes de protección civil. La Cámara Nacional de Aerotransportes informó en un comunicado que las aerolíneas tienen 90 días hábiles para aplicar las nuevas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, publicadas el mes pasado, que establecen una compensación para los pasajeros por retraso de sus vuelos. La Canaero argumentó que este periodo es para ajustar sus sistemas y procedimientos de las aerolíneas, por lo que la aplicación de la reforma iniciará el 31 de octubre.
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas está llevando adelante una campaña para salvar a la vaquita marina, en la que participan varias empresas, entre ellas Aeroméxico, con la que invitan a jóvenes a participar de la expedición Vaquita 2017. En este viaje pretenden documentar el hábitat y la vida de la vaquita marina en el Alto Golfo de Baja California. Para participar en esta expedición se puede hacer una donación desde 100 pesos e ingresar al portal de explorandolavida.com o donadora.mx. El objetivo es alcanzar cerca de 2 millones de pesos en donativos. El límite de la campaña vence esta semana. El primer actor Luis Jimeno murió esta mañana debido a un paro cardiorrespiratorio a los 90 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes a través de su cuenta en Facebook. El actor de origen uruguayo empezó su carrera en la década del 60 y su trayectoria incluyó teatro, cine y televisión. Luis Jimeno también fue conocido como el Chaca Chaca por ser durante más de 2 décadas la imagen publicitaria del detergente Ariel. Quito el mal olor. Solo con Ariel hay limpieza Chaca Chaca, ¿eh? Y que le dure el mal olor. ¡Ay, ay! Microsoft publicó una lista de los programas que desaparecerán en la próxima actualización de su sistema operativo Windows 10. En la lista se encuentran Paint, un programa que permitía hacer dibujos y retoques a imágenes. Apareció en 1985 en la versión 1.0 de Windows y fue uno de los primeros softwares de edición gráfica. Microsoft consideró que Paint es un programa obsoleto y será sustituido por un programa que permitirá diseñar en tercera dimensión. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. La ex candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, instaló un plantón afuera de la Cámara de Diputados. Viene a exigirle a las autoridades que limpien la elección en esa entidad. Delfina Gómez criticó a los institutos electorales del Estado de México y al federal y los acusó de estar al servicio del gobierno federal. ¿Por qué en este momento la protesta en la Cámara de Diputados? Maestra, buenas noches. Hola, buenas noches, Ciro, y a toda tu audiencia. Efectivamente, el día de hoy estamos aquí en la Cámara de Diputados porque la intención es venir a solicitarles a nuestros diputados que efectivamente se unan a este reclamo de querer y tener la intención de que exista esa claridad y esa transparencia en lo que fue el proceso electoral de la gobernatura del Estado de México. Ellos, como precisamente legisladores, pueden ponerlo en la mesa para que puedan garantizar una mejor eficiencia en la función de los institutos electorales. ¿Cuánto tiempo se va a quedar ahí? ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Nada más estamos esta noche. El día de mañana salimos precisamente a las 9, 9:30. Vamos a la calzada de Guadalupe, porque no fue el único punto que tomamos en cuenta en la Cámara de Diputados. Nosotros salimos de Texcoco el día de ayer. Vamos haciendo paradas en diferentes puntos. Mañana nos toca en Calzada de Guadalupe, pero después también vamos a ir a lo que es a la Secretaría de Gobernación, al Senado, a Los Pinos, hasta llegar precisamente a Toluca, al Tribunal Electoral Estatal. Y esto es, insisto, precisamente para luchar por esa claridad y esa transparencia en el proceso electoral y en los resultados, para tener esa certeza como ciudadanos. Gracias, Delfina. Buenas noches. Al contrario, buenas noches. Ciro, amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Se ha dado cuenta cómo los técnicos de la selección mexicana pasan de héroes a villanos y luego a víctimas indistintamente? Vamos a analizar lo que pasó, pero vean la llegada de Osorio hoy, esta noche, hace unos instantes, al aeropuerto de la Ciudad de México. No se lo merece, no es un delincuente, como se ve que hay mucha gente que no tiene nada que hacer. Dejamos el video y el audio original de hace unos instantes. ¿Qué piensa, profe? ¡Fuera Osorio! ¡Fuera Osorio! ¡Fuera Osorio! ¡Fuera Osorio! ¿Qué piensa, profe?
¡Profe! Qué duro, Javier. Vete a tu país, ¿qué tiene que ver? Es increíble, es absurdo lo que está pasando ahora. Si lo pongamos las cosas en su lugar. Los jugadores que estuvieron en la Copa de Oro, la copa que fue despreciada para favorecer las confederaciones, pues simplemente no dieron el ancho en muchos casos. Pero Osorio también está confundiendo más que ayudando a la selección con estas rotaciones que hoy fueron defendidas, pero no es lo único. Es todo un sistema que privilegia el negocio y no lo deportivo. ¿Por qué no ir a torneos largos como en todas partes del mundo? ¿Por qué querer abarcar todo? ¿Por qué se subestima rivales en la zona que han crecido de a poco y con mucha complejidad, pero se han acercado? Demasiados extranjeros, ya tendremos el dato de esta jornada. No hay oportunidad para los mexicanos. Y además, estamos todo el tiempo insistiendo en que haya solidaridad. Algunos clubes se negaron a prestar a algunos jugadores. Y no sabemos cuál es la importancia de los torneos. La Confederación, Ciro, no te da nada. 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 Y la Copa de Oro ahora nos puede quitar por este resultado la posibilidad de ser cabeza de grupo en el Mundial. Y si no eres cabeza de grupo del Mundial, el quinto partido está cada vez más lejos. Es un desbarajuste, pero estamos verdaderamente con una psicosis. Vean lo que dijo Memo Cantú, retador, poco sensible. Todos queremos saber por qué las rotaciones, porque este es un cuento nuevo, no lo hace casi nadie, o lo hace quien tiene tiempo para trabajar y tiene a los jugadores a su disposición mucho tiempo y no lo están cambiando de posición en tareas que no saben hacer. Esto es lo que dice Memo Cantú y cómo le contesta Jesús Martínez, porque ahora también el tema es el control de la selección. A las rotaciones, las modificaciones, los cambios, o como le quieras llamar, porque creo que esa palabra se ha satanizado un poco o mucho, están aquí para llegar, o sea, llegaron para quedarse. Y ahora escuchemos a Jesús Martínez que dice, yo no entiendo el tema de las rotaciones, siendo uno de los técnicos y de los directivos que más jugadores ha promovido a Europa. ¿Cómo va a poder llegar a ser un mejor funcionamiento de la selección? Pues, por ejemplo, no hacer rotaciones, Beto. Eso está clarísimo. Y al no hacer rotaciones, yo creo que el equipo podría tener un mejor juego de conjunto y un mejor funcionamiento. Bueno, vean esto, Ciro, por favor. Guadalajara, lógico, obligado. Esta es la jornada 1. De arranque 11 mexicanos. Luego, Pumas 7, Querétaro 7, Santos 7, Atlas 7, Pachuca 6. Y luego, con mexicanos de origen, no incluyendo naturalizados, arranca el Necaxa con 6, Lobos WAP 6, Puebla 6, Cruz Azul con 5, León 5, Toluca 5, América 5, y esto es dramático, Tijuana con 4, Tigres 4, Veracruz 4, Morelia 3, Monterrey 3. ¿Qué es esto? El 50% de los lugares está ocupado, un poquito menos por extranjeros, y entonces nos quejamos de que por qué está el cubo y por qué no surgen. Esto es multifactorial. Sí, pero es ahora, una ¿qué pena, hacer? Javier, es una pena. Esa es una selección pena, es una pena. vergüenza. Sí. ¿Qué hacer? Y tú lo has dicho, yo me he entusiasmado con los resultados. Tú me has dicho, selección juega mal. ¿Se va Osorio o no se va Osorio, según mira, tú? No se va Osorio porque es peor traer a alguien más, no porque lo está haciendo bien. Pero yo lo que haría es nombrar una comisión de notables que lo presionen, Ciro, que lo cuestionen. Esto que está haciendo de modificar las posiciones de los jugadores, las habilidades y de darle un destino distinto a cada partido no opera. Ahora que viene la eliminatoria en septiembre y luego el Mundial. Vamos sin rumbo desconocido, ya vimos los espejos, ¿no? La Copa Confederación es un desastre. Pero la Copa que de se Oro con el quede. equipo B. Es que si lo quitas es peor. Si lo quitas es peor. Yo creo que pues es un mal necesario en este momento. ¿Cómo terminamos la otra vez? Con el Chepo, con Vucetich, con Herrera, en un periodo muy corto. Pero alguien lo tiene que presionar porque no puede hacer lo que le venga en gana. Es una tristeza porque esto, lo de anoche, no es lo máximo que puede presentar el fútbol mexicano a nivel del talento. Qué horror. Ni mucho menos. Bueno. Gracias, Ciro. Gracias Javier, y qué recepción al señor Osorio en el aeropuerto. Hacemos una pausa, al regresar anuncio importante de Pemex y David Páramo otra vez va a estar insoportable porque hoy bajó, pues se anunció que bajó poquito la inflación. Volvemos. El director de Pemex, José Antonio González Anaya, dijo en entrevista con Excelsior que la empresa ya logró cubrir sus necesidades de financiamiento para lo que resta del año y para todo 2018. Esto significa
que Pemex ha alcanzado una etapa de estabilidad frente a la crisis por los precios internacionales del petróleo. El señor González Anaya dijo también que ahora van a buscar alcanzar la holgura económica para el siguiente sexenio, lo cual le permitiría a Pemex una mejor planeación y desarrollar nuevos proyectos. La entrevista completa se va a publicar mañana en Excelsior. Telefónica Business Solutions. Tecnología segura que te da poder. Presenta. Yo le dije que en la segunda mitad del año la inflación iba a comenzar a disminuir. Primera quincena de la segunda mitad del año. La tasa de inflación, por primera vez en 10 quincenas, no nos da una cifra anual que aumente. La inflación se ubica en el 6.28%, es decir, habría encontrado ya su máximo y va a comenzar a disminuir. Como tú no me creías, Ciro. No, en esa sí te creía, en otras no, pero a ver, síguele. Y aquí el tema es, la inflación empieza a disminuir. Y esto es total y absolutamente relevante. ¿Dónde están todos aquellos que decían que estaba fuera de control, que era el peor sexenio de la historia? Es que no conocen historia. Cuando Bartlett era secretario de Gobernación, la inflación era del 157%. No era su culpa, pero él era parte de ese gobierno. Y aquí lo que estamos viendo es cómo todos los indicadores comienzan a mejorar. El índice global de la actividad económica, 2.2%, que nos permite pensar que la economía va a crecer. Hoy, el Fondo Monetario Internacional y Banamex hablan de que la economía está creciendo. Y mira, Ciro, la crisis solo existe en tu imaginación y en la de tus seguidores. Muy bien. Solo existe en tu imaginación y en la de tus seguidores. Y en la tuya hay pura información, puro análisis. Es un hecho concreto. Está bien, hoy tenemos inflación y ¿qué más? Las cifras macroeconómicas. Es muy importante la cifra de inflación, Ciro, porque la inflación es lo que más deteriora el poder adquisitivo de las personas. ¿De cuánto iba a ser la inflación este año según el presupuesto de egresos? ¿De cuánto iba a ser? No es el presupuesto de egresos. La inflación... ¿Cuánto iba a ser? La inflación es una responsabilidad de Banco de México. Y Banco de México se impone la meta de ¿Te parece entre a Juan 2 y Carlos 4%. Osorio? Te pregunto de cuánto iba a ser la inflación y me empieza a hablar de las rotaciones. Entre 2 y 4. Se tomó una medida correcta, como es aumentar los precios de los combustibles. No se ha perdido control sobre la inflación. Sobre eso entonces, hoy la gente tiene más empleo dentro de la economía formal, como te enseñé el viernes. Y la inflación está controlada. Por cierto, un empleo formal, ¿qué se considera empleo formal en esa estadística? Registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, que tienes seguro social, incapacidad, atención médica. Que tienes Infonacot, que son créditos. Que ganes más del salario mínimo. Que ganas más del salario mínimo. El promedio son... Estoy de acuerdo contigo. 4... Ciro, es que no es un acto de fe. Estoy de acuerdo contigo. Queremos aumentar el salario. País, tenemos la mejor situación de empleo ganando salario mínimo. A ver, muy bien. Entonces, ¿qué preferirías? ¿Cuál es el contraargumento? Yo no prefiero. ¿Prefieres yo no que el gobierno, tener un gobierno bolivariano? No, ¿qué no has visto este programa si voy a preferir un gobierno bolivariano? El gobierno bolivariano. Yo no prefiero, Yo no prefiero. Tampoco compro con esa facilidad con que compras tú las cifras macroeconómicas. No, a ver, es que son cifras microeconómicas. Microeconómicas, Ciro. Y es hora de, ya tenemos casi y eso de que la gente debe trabajar debe vivir cerca de sus trabajos, qué cosa, Oye, no, ¿Qué Ciro. cosa? A ver, tú el viernes pusiste de ejemplo el canal. No hay vivienda cercana, accesible al canal o a donde sea. No la hay. Por aquí no la hay. No? A precios donde viven muchos de nuestros compañeros, no la hay. No la hay. Ciro. ¿En dónde? El promedio de renta en la Ciudad de México son 3,600 pesos. ¿En qué partes de la ciudad? El promedio de renta en la Ciudad de México son 3,000. En esta parte de Álvaro Obregón. En fin. Que se vaya como yo a la Magdalena Contreras. Remátala, sí. Y tú seguro pagas 3,500 pesos de renta. Remátala. Las empresas de telefonía. 3,500 euros. Remátala, sale. Las empresas de telefonía móvil durante muchísimos años hicieron una verdadera gandallada. Los teléfonos móviles tradicionalmente en todo el mundo civilizado reciben señales de FM. En México le quitaban la antena para que usted, para oír estaciones de FM, tuviera que gastar sus datos.
A partir del 27 se acaba ese abuso de las telefónicas. Telefónica Business Solutions. Tecnología segura que te da poder, presentó. Hacemos una pausa y al regresar, ¿cuántas imágenes más como la del tráiler con los migrantes, mayoría mexicanos, vamos a seguir viendo? ¿Cuántas? Volvemos. Decía el gran periodista Richard Kapuscinski que la migración es simplemente la combinación de la esperanza humana y el movimiento. Y mientras miles, millones de personas sigan viendo en Estados Unidos la tierra de la esperanza, no habrá Trumps, ni muros, ni tragedias como las del tráiler que las detengan. Y eso nadie allá, pero tampoco aquí, termina de comprenderlo. Por eso la del tráiler será, acaso, otra desgracia. La desgracia de los últimos días de julio de 2017. Esperanza humana y movimiento. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.